Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, que lo tengo aquí Carlos Ballester del Partido Socialista y que viene a contarme esta tarde temas de las mociones que van a llevar al Pleno su grupo político, más algunos temas más que yo le pregunte. Carlos Ballester, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo. Bueno, un tema de las mociones. Hay una que es moción sobre el plan de vivienda. Háblame de ella. Pues bueno, la moción del plan de vivienda es porque en la región de Murcia, como viene siendo una constante en muchísimos temas, los gobiernos, tantos años del gobierno del Partido Popular, pues nos están llevando a una situación pues bastante compleja por la desidia y por la incapacidad que tienen en muchos aspectos los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos regionales. Y uno de ellos es el tema de la vivienda. Desde el año 2015, que se aprobó una ley autonómica, supuestamente la comunidad autónoma tenía que haber hecho un plan de vivienda, donde se recojan las necesidades que hay de vivienda en la región y que se establezca un plan estratégico de ver cómo se tiene que invertir por parte de la comunidad autónoma y en qué aspectos se tiene que invertir para garantizar ese derecho constitucional que es el derecho a una vivienda digna en nuestro país y especialmente en nuestra región de Murcia. Pues bueno, desde 2015 está aprobada la ley que recoge que se debe elaborar un plan regional de vivienda, que a cierto tiempo hay que renovarlo, revisarlo y demás, y pues nos encontramos en la situación de que la comunidad autónoma pues no le da la gana, no sabemos por qué. Bueno, sí, hay ciertos temas que es que directamente no le importan absolutamente nada y el de la vivienda es uno de ellos, que hay infravivienda, que hay necesidad de reformas de viviendas, que hay necesidad de mejorar las viviendas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pues a los gobiernos regionales del Partido Popular bien poco le importa y por eso pues parece que lo de elaborar el plan regional de vivienda pues no va con ello. Una vez más somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos plan regional de vivienda y lo que venimos a instar en esta moción es precisamente para que la comunidad de una vez por todas elabore el plan de vivienda porque es necesario. Ahora mismo la única política de vivienda que se hace en esta comunidad autónoma es con las ayudas directas del Plan Nacional de Vivienda que se reparten entre las diferentes comunidades autónomas, pero la comunidad autónoma de la región de Murcia no hace nada por mejorar esos planes de vivienda que llegan desde el gobierno de España y aportar para que realmente mejoremos las viviendas en nuestra comunidad autónoma. Claro, entonces algunos podemos pensar, ¿y dónde va a parar ese dinero o esas ayudas que vienen? Pues es lo curioso porque hay... Bueno, sí se destinan a vivienda, sí se hacen los planes estos plurianuales de ayuda a viviendas, pero no se hace de una manera organizada, ordenada, a través del plan, de tener un plan concreto de cómo ir actuando, de qué necesidades hay para ir destinando lo que viene del Gobierno de España y las aportaciones propias que haga la comunidad autónoma. Claro, si solo utiliza lo de la comunidad, lo del Gobierno de España, pues la comunidad autónoma se ahorra esa parte de tener que invertir ella propiamente dicho. Se están haciendo planes, pero de manera muy caótica, como viene siendo habitual en muchas políticas de la comunidad autónoma, de eso, de que llegan las ayudas estatales, hago las convocatorias deprisa y corriendo, algunas tardan muchísimo en sacarse a licitación, a sacarse a concurso, los ayuntamientos en muchas ocasiones llegamos tarde, nos enteramos mal y cuando en ocasiones pues con mucho retraso a la hora de abonarlas y empieza a ser pues una constante en este tema y en muchos otros. Hay un asunto que además que algunas veces es muy complicado de explicar y a mí incluso algunas veces me cuesta mucho trabajo de explicárselo a la gente, pero el gobierno, las comunidades autónomas, o sea, el gobierno de España destina a todas las comunidades autónomas un dinero que va destinado a las diputaciones provinciales. El caso es que la comunidad autónoma de la región de Murcia, como solo tiene una provincia,
pues no se destina a la Diputación Provincial porque no existe como tal. Pero ese dinero, esos 240 y tantos millones, lo recibe normalmente la comunidad autónoma, digo que normalmente una cantidad en torno a los 240 millones, lo recibe la comunidad autónoma y lo gestiona la comunidad autónoma. Precisamente esos millones son para dar ciertos servicios, que además, de hecho, otra de las mociones que llevamos también está relacionada con esto, pero sin embargo, pues lo que ya he dicho en otras ocasiones, que ese dinero la comunidad autónoma lo mete a la saca común o lo establece para que luego vayamos los ayuntamientos casi a mendigar y a pedir que nos den la limosna anual de proyectos sin tener claramente una financiación propia a los ayuntamientos directa desde la comunidad autónoma. Carlos, ese plan de vivienda, en esa moción que presentaréis, aquí en Totana, ¿cómo afecta? Bueno, aquí en Totana es fundamental. Mira, tenemos... Te lo pregunto porque lo ignoro. Una de las grandes... en Totana precisamente tenemos una gran problemática. Incluso el Partido Popular en diferentes plenos lo dice públicamente, que hay un problema de infravivienda, que hay un problema de envejecimiento del casco urbano. Los planes de vivienda precisamente van destinados a eso, a ver cómo las necesidades que tiene cada municipio, o sea, que tiene en conjunto la comunidad autónoma, en materia de vivienda, es decir, cuánta vivienda pública hay que construir y poner en el mercado, cuánta vivienda pública de alquiler se debe construir y deben promover los ayuntamientos para las necesidades que tienen de vivienda, qué políticas se tienen que realizar para evitar precisamente esa infravivienda, para tener renovado el parque de viviendas, para que no se envejezcan los cascos urbanos. Todo ese tipo de acciones son las que se recogen en los planes de vivienda. Cómo se van a destinar esas ayudas a atajar los problemas que tenga cada municipio. Y el municipio de Totana está clarísimo, precisamente por la población que tenemos, que hay que recordar que tenemos un gran número de población inmigrante que lo que viene es a trabajar a Totana y necesitan vivienda donde pernoctar, donde vivir, donde poder integrarse, y desgraciadamente nos encontramos con que se están dando situaciones en las que se ven obligados a estar mucha más gente de la que debería estar en una misma vivienda, porque hay una falta total y absoluta de parque de vivienda por ejemplo, para el alquiler. Es una de las cosas que se tienen que poner encima de la mesa. O sea, Totana necesita vivienda en alquiler. ¿Sobran viviendas pateras? Por llamarlo allanamente. Bueno, es que no me gusta llamarla así, porque al fin y al cabo hoteles masificados. Lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar la habitabilidad de todas nuestras viviendas y que todos tengamos derecho a una vivienda digna. Claro, el artículo 47 lo recoge así, pero es que vemos que nuestros jóvenes al final pues también tienen necesidad, si se quieren emancipar, necesitan poder irse a vivir a una vivienda. No solo estamos hablando de las viviendas donde habitan la gente que viene a trabajar a Totana, sino la gente que vive aquí de siempre, la gente que viene para quedarse aquí a vivir de siempre, que hay también que darle ese tipo de posibilidades de que tengan derecho a una vivienda digna. Y no estamos hablando de que se la queramos regalar ni nada por el estilo, sino que demos la posibilidad de que tengan posibilidad de acceder al alquiler o a la compra de vivienda, y todo eso lo tenemos que gestionar a través de un plan de vivienda que no va a ser la panacea, pero por lo menos sí que identifique los problemas y que podamos empezar cada ayuntamiento a atajar la problemática que tenemos en cada uno de nuestros ayuntamientos. Poco a poco vaya solucionando ese tema. Sí. Escúchame, ¿quieres ampliar más esta información? O te pregunto sobre la moción que lleváis contra la LGTBI, que la habéis puesto, LGTBI fobia. O contra la fobia de esto. Sí, bueno, es que presentar la moción ha sido precisamente porque el día 17, el martes pasado, fue el día contra la homofobia, transfobia y bifobia. Por manera de resumirlo, la LGTBI-fobia, que al fin y al cabo son pues el día contra la gente que no respeta a sus iguales. Esto no es un problema de identidades sexuales ni de
ni de nada, excepto de personas que se creen mejores que otras. Y cuando alguien se cree mejor que otro, pues todos los demás le pueden parecer que son inferiores. Hay gente que se cree que por tener una orientación sexual determinada, o sea, por ser heterosexual, es mejor que una persona que tenga una orientación sexual homosexual o bisexual o transexual. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Desgraciadamente, bueno, a pesar de que se ha avanzado mucho, desgraciadamente esos comportamientos de odio los seguimos teniendo dentro de nuestra sociedad, y por nuestra parte, por parte del Partido Socialista, vamos a seguir luchando por defender los derechos de las personas que con total libertad ejercen su derecho a amar a quien quieran, y por lo tanto vamos a seguir fomentando todo lo posible que se erradiquen esos comportamientos de odio hacia personas que tienen un comportamiento sexual distinto al de una pretendida mayoría. Oye, no sé, ¿pensáis que saldrán adelante las dos mociones estas? La del plan de vivienda contra la fobia de la LGTBI. Pues el plan de vivienda yo creo que sí, que tendría que salir sin ningún problema. Probablemente el Partido Popular no sé lo que votará, porque al fin y al cabo lo que están es instando a sus compañeros de Murcia que hagan el trabajo que deberían de haber hecho. Con el de la LGTBI-fobia, pues la verdad es que me desagradaría muchísimo que no hubiera una mayoría muy amplia que apoyara esta moción, porque al fin y al cabo la moción lo que viene a pedir es que se forme, por ejemplo, a la policía local para que cuando le llegan denuncias de actos de odio contra personas por el hecho de ser homosexuales, bisexuales o transexuales, que la policía esté formada para poder detectar que realmente esos problemas existen y saber tratar a esas personas con la delicadeza que a lo mejor puedan tener cuando son víctimas de ese tipo de delitos. Nos pasa igual que lo hicimos también con respecto a la violencia de género, que la policía pueda tener herramientas para saber tratar a esas víctimas con las necesidades que tienen en el momento de haber sufrido esos ataques de odio. Pues exactamente lo mismo, queremos que la policía esté formada, nuestra policía local en Totana es un cuerpo muy profesionalizado y sabe hacerlo muy bien, y exactamente igual que la Guardia Civil en nuestro municipio, pero queremos que profundicen un poco más en esa formación, que tengan las herramientas necesarias, que desde el ayuntamiento se hagan campañas para contrarrestar eso que está surgiendo últimamente, que es el intentar decir que estos comportamientos de odio no existen, igual que negar que existe la violencia, confundir, igual que dicen que la violencia machista no existe, que es otro tipo de violencia. Pues bueno, hay que llamar las cosas por su nombre, porque si no identificamos los problemas y no los llamamos por su nombre, pues dejarán de existir para la mayoría, y creemos que es necesario que la gente sepa que estos problemas, hay todavía gente que sufre estos ataques de odio por el hecho de su orientación sexual, y creemos necesario que contrarrestemos eso desde las instituciones públicas, que contrarrestemos esas corrientes que hay actualmente tan peligrosas, que creo que sí que son peligrosas, porque niegan evidencias y realidades que yo de verdad no sé en qué mundos viven, porque solo hay que salir y hablar con ciertos colectivos para que te expliquen las dificultades que tienen en el día a día, simplemente por el hecho de que un hombre quiera o se enamore de otro hombre, o una mujer se enamore de una mujer, en vez de un hombre enamorarse de una mujer. Y eso es tremendamente complicado, que empiece a calar ese mensaje de que esos problemas no existen, porque desgraciadamente existen. No, yo me llevaba las manos a la cabeza esta tarde cuando leía, supongo que habrá sido el abogado defensor del chaval del aparentemente culpable de asesinato de la joven,
cuando decía su señoría, la juez, que había denegado bueno, pues el tema de las drogas, ¿no? Que fuese bajo los efectos de la droga. Es que veo unas cosas... Bueno, es que precisamente unas cosas... yo de verdad, a la gente esta que... Yo me echo las manos a la cabeza. La gente esta que está últimamente de manera tan abierta, tan impune, negando estas realidades, incluso estas acciones que hacen ahora de intentar cambiar las cosas de su nombre y volver a llamar a esta violencia machista, llamarla violencia intrafamiliar, pues yo le diría que, por ejemplo, en su definición de violencia intrafamiliar, el desagradable y trágico asesinato de Claudia no entraría en esa definición, porque el presunto asesino no formaba parte de su familia, era una expareja de ella, o sea, por lo tanto ese asesinato creo que fue única y exclusivamente, por mucho que la consejera de Educación lo niegue, fue un crimen machista. Por la sencilla razón de que ese hombre se cree en posesión de esa mujer simplemente porque en un momento determinado de su vida había sido su pareja y se creía tan propietario y dueño de esa persona por el hecho de ser hombre y ella ser mujer, que tenía hasta derecho a matarla, y así que creo presuntamente que lo hizo. Carlos, vamos a hacer un alto en el camino y te quiero hacer una serie de preguntas más. No te me vayas. No se me vayan ustedes, que volvemos en poco tiempo. Ya estamos aquí de nuevo, aquí en esta tarde calurosa. Oye, ¿había hecho ya ese estudio de viabilidad de la residencia La Purísima? Bueno, el estudio de viabilidad... No te rías. No, es que el estudio de viabilidad no lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer los técnicos municipales y son ellos los que tienen que hacerlo, pero sí que es verdad que los estudios de viabilidad se hacen en base a unas directrices políticas. En el pleno pasado se llevó una propuesta de un estudio de viabilidad para 20 años porque, según han dicho las posibles empresas adjudicatarias, tenían que hacer una inversión en torno a 500 y pico mil euros inicialmente y luego a los 10 años otros 200, 300.000 euros de renovación de parte del material, y entonces que se tenía que ir a un contrato de 20 años para que les fuera rentable. Tenemos nuestras dudas de por qué se escucha tanto y se sigue a pie juntillas lo que nos dicen las posibles empresas adjudicatarias, porque ellos evidentemente no van a tirar nunca por lo bajo, sino van a tirar por lo alto para que obtener el máximo rendimiento, el máximo beneficio posible. Y bueno, curiosamente lo que nos encontramos en el pleno pasado es que todo el arco de la oposición, quitando el equipo de gobierno, pues entendíamos que un contrato a 20 años no es lo que la residencia necesita. No lo necesita porque los contratos, cuanto más largos son de duración, más difíciles son de controlar, y menos posibilidad o más complicado es el poder corregir pues ciertas variaciones que hayan del objetivo concreto del contrato. Y por lo tanto entendíamos que un contrato a 10 años era mucho más favorable. El actual es a 7, que incluso si lo hiciéramos más corto sería mejor, incluso podría ser totalmente viable a 5 años si las inversiones iniciales las pudiera realizar el ayuntamiento. Y se da la casualidad de que, como el gobierno municipal no ha hecho todo el gasto o no ha hecho todas las inversiones que tenía que hacer, no es que haya ahorrado, sino que no ha hecho todas las inversiones que tenía que haber hecho durante el año pasado, pues ahora mismo tenemos un superávit de 7 millones de euros, de casi 8 millones de euros, y tenemos un remanente de tesorería de más de 3 millones de euros, que por lo tanto esos 500.000 euros se pueden acometer, y creo que es necesario que el ayuntamiento acometiera esas obras iniciales para que la adjudicataria que al final consiga el contrato se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a cuidar de nuestros mayores y darle la vida más placentera y
y agradable posible el tiempo que estén en la residencia. Ellos se tienen que dedicar a cuidar a nuestros mayores, no a hacer inversiones o a empezar a ver otro tipo de cosas. Y por lo tanto, lo que le propusimos ya en el Pleno era pues, diferentes alternativas. La sorpresa ha sido que ahora en las comisiones informativas, cuando hemos visto, se nos ha llevado una nueva propuesta sin contar con nadie de la oposición. Entiendo, por lo menos con los grupos municipal socialistas no se ha hablado, no se nos ha presentado previamente el borrador para ver si queríamos hacer alguna modificación, ni tan siquiera se nos ha llamado o no hemos reunido se han reunido con nosotros para preguntarnos cuál es la idea concreta que podíamos tener de cómo mejorar el contrato. Se ha ido de un extremo en el que el ayuntamiento no hace nada y lo hacen todas las empresas, a otro que prácticamente las empresas no hacen nada y lo hace todo el ayuntamiento. Se acorta a 10 años, como sí que estábamos de acuerdo el resto de grupos municipales, pero ¿cuál es la sorpresa? Que pasamos de que la sorpresa es que con el anterior estudio de viabilidad el beneficio que iban a obtener las empresas era en torno al 5, bueno, según el estudio de viabilidad era el 5,39%, y ahora con el nuevo contrato pasa al 6,93%. Prácticamente tienen el mismo beneficio. En el contrato a 20 años era un beneficio de 1.300.000 y pico euros, y con el nuevo contrato a 10 años la empresa se va a llevar 1.200.000 euros de beneficio, con lo cual nos sigue generando muchísimas dudas este estudio de viabilidad, porque lo que dijimos no era que las empresas se llevaran más beneficios, lo que dijimos es que el ayuntamiento tuviera las herramientas para exigir mejor servicio a las empresas. Y por supuesto que no le cueste más dinero al ayuntamiento. Con este contrato a 10 años le cuesta más dinero al ayuntamiento, que no terminamos de entender por qué se ha establecido así. Ayer en las comisiones informativas hicimos alguna serie de preguntas y no nos terminó de quedar claro la motivación de por qué algo tan sencillo como hablar, supuesto que se había dejado encima de la mesa, que no es que se hubiera votado en contra, sino que se pidió por favor que se dejara encima de la mesa para estudiar cómo se podía mejorar el contrato, pero el responsable de contratación del ayuntamiento, el concejal que lleva este área, pues por lo que sea no entiende la manera de negociar políticamente y de llegar a acuerdos políticamente, y lo único que hace es, pues bueno, como no me había aceptado lo que yo había presentado inicialmente, pues presento otra opción que es casi peor y digo que esto es culpa vuestra porque vosotros me obligasteis a hacerlo así. No, lo que nosotros le pedimos al concejal y le pedimos al equipo de gobierno en su momento es que lo paráramos un mes, que lo retrasáramos un mes, pero que tuviéramos la posibilidad de hacer un mejor contrato. No tenemos intención de retrasarlo, lo que teníamos intención era de negociarlo. Hemos perdido un mes, que no han querido sentarse con nosotros a ver cómo podíamos mejorar el contrato, y ahora pues tendremos que estudiar exactamente cuál va a ser nuestra posición, porque de verdad, o sea, regalarle mucho más beneficio a la empresa cuando era necesario, sin el ayuntamiento obtener ningún tipo de beneficio, porque incluso le planteamos, pues a lo mejor con esta mejora de recortarlo y de tener que invertir menos la empresa, podemos sacar una plaza más en la residencia de las que son de servicios sociales, que podamos atender a una persona mayor sin recursos, o que se pueda subvencionar alguna plaza más, o al 50% o algo de eso. No entendemos por qué no se han estudiado las diferentes alternativas, porque es que directamente ni se nos ha preguntado. Oye, lo que, no sé, yo le doy vuelta a la cabeza y digo, coño, la situación presupuestaria está mejorando, ¿no? Porque si se tiene ese superávit, ficticio, pero superávit, se compran 2 vehículos del nuevo de la policía, chulísimo, pone policía Totana. Está boyante el ayuntamiento. ¿Se hacen bien las gestiones económicas o no se gasta todo lo que se tiene que invertir? Pues Bartolo, mira, que la policía local renueve su parque móvil es algo necesario, solo hay que ver los vehículos que tienen, aunque se han comprado 2, pero es necesario seguir renovando la flota de vehículos. Incluso los diferentes servicios municipales tienen también necesidad de ir renovando la flota de vehículos. Son necesarias mejoras de eficiencia energética en los edificios. Es necesario algo tan básico como que los edificios municipales, cuando llueva, no tengan goteras
como tienen a lo bestia. O sea, hay zonas de, por ejemplo, el edificio de urbanismo que casi se inunda y hay ciertas partes de archivo documental que se moja y que hay que estar pendiente porque cuando llueve mucho se moja. Ese tipo de cosas hay que empezar a solucionarlas y son necesarias inversiones. No hablamos de tema de calle, que tendrían que estar solucionadas ya. El problema es que cuando se habla, no, es que tenemos un superávit de 8 millones de euros, es fruto de una buena gestión. No. Fruto de una buena gestión podría ser un superávit de 100.000 euros, 200.000, 300.000 euros, porque al final ha recortado ciertos gastos que eran a lo mejor no extremadamente necesarios y lo has podido recortar, porque por buena gestión consigue aumentar el capítulo de ingresos y entonces te entra más dinero y por lo tanto termina teniendo ciertos remanentes de tesorería porque te ha entrado más de lo que en el presupuesto ponía que tenías que gastar, pero que te sobren 8 millones de euros. El equipo de gobierno puede decir lo que quiera, pero no es fruto de una buena gestión, es fruto de no hacer lo que los presupuestos dicen que tienen que hacer, es fruto de no hacer las inversiones que el presupuesto obliga a hacer, es fruto de, por ejemplo, nuestra propuesta de inversión de 450.000 euros en mejora de calle, que está prácticamente sin ejecutar nada de esa partida. 450.000 euros que están ahí pendientes de que se tendrían que haber gastado y no se han gastado. 100.000 euros, una partida que también negociamos en los presupuestos de ayuda, de atención domiciliaria y seguimiento y acompañamiento domiciliario a mayores, que estaba dotada con 100.000 euros, que no se ha puesto en marcha. Y por lo tanto, por otros 100.000 euros, no porque se hayan ahorrado, es porque no se han gastado. Pero eso no es bueno, porque ese servicio que creemos necesario, que se tiene que prestar, igual que es necesario gastar 450.000 y muchísimo más en arreglar las calles, no es que sea un ahorro el no hacerlo, no, es una falta de eficacia el no hacerlo, porque con la necesidad que tenemos, el que no se gaste ese dinero, por lo tanto, no se puede hablar de buena gestión. Y hay que recordar una cosa, esta situación es sostenible gracias a la flexibilización de las reglas fiscales que el Gobierno de España ha establecido por el tema de las consecuencias de la pandemia. Si no, hay que recordar que esos 8 millones de euros el Ayuntamiento de Totana tendría que haberlos devuelto no, los tendría que haber pagado a los bancos para liquidar deuda de la que tenemos todavía pendiente con los bancos. Con el agravante de que solo tendríamos 4 millones reales en efectivo en el banco para pagar. O sea, tendríamos que endeudarnos 4 millones para poder pagar esos 4 millones que nos obligarían las reglas fiscales que en su momento se estableció que tenían que funcionar así. Repito, gracias a que ahora mismo están relajadas las reglas fiscales y se puede reinvertir parte del excedente de tesorería que te quede y del superávit de los presupuestos. Si no, el Ayuntamiento de Totana tendría un gravísimo problema. Problema no lo sé, el problema lo tienen los afectados por la línea de alta tensión. De hecho, hoy pues ha habido ahí un pequeño rifirrafe porque los dueños de las tierras han tratado de impedir la entrada de los obreros de Adif. Ha tenido que intervenir la Guardia Civil y bueno, al final pues han podido hablar. Pero los vecinos también ven mala fe en el gobierno central y bueno, y parece ser que quieren denunciar a Adif. ¿Qué tienes que decir de todo eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Grupo Municipal Socialista, desde que nos enteramos de este proyecto, que tengo que recordar, para la gente que tiene mala memoria, o que intencionadamente tiene mala memoria, que fui yo el que, cuando nos surgió el problema de la línea de alta tensión de la planta solar de Lorca, buscando información sobre ella para argumentar en contra de esa planta, encontramos la declaración de impacto ambiental que estaba aprobada en febrero de 2015
se aprobó la declaración de impacto ambiental de esta línea de la catenaria, con una sensación bastante inquietante de que el Ayuntamiento de Totana no presentó ni una sola alegación a la declaración de impacto ambiental de esta línea de alta tensión de la catenaria. Sí lo hicieron nuestros vecinos de Alhama, porque por proximidad se le invitó también a que pudieran alegar por parte de Adif, y sin embargo el gobierno que había entonces no vio pertinente que se alegara nada contra esa línea de alta tensión, y de ahí vienen todos los problemas que han venido después. Yo desde el principio, cuando era mi responsabilidad el área de urbanismo, estuve invitando a quien lo requiriera, poner a disposición los servicios municipales del ayuntamiento, los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento, de urbanismo, para ayudar a hacer alegaciones y todo lo contrario, y todo lo necesario. Por lo que sea, la mayoría de la gente optó por hacer sus alegaciones de manera individual, de manera privada. El ayuntamiento también alegó en su momento en contra de esa línea, y desde entonces hemos estado, no solo yo, sino el Grupo Municipal Socialista ha estado siempre a disposición de lo que los vecinos nos requerían y lo que nos pedían o demandaban. Yo he estado con los vecinos en Adif, reunidos en la anterior legislatura, planteando los problemas a Adif. Hemos estado siempre al lado y apoyando las reivindicaciones de los vecinos, y el Grupo Municipal Socialista aquí en Totana siempre ha estado al lado de los vecinos. Nos preocupa bastante ahora mismo cierta politización que se está haciendo del asunto. Creo que en este aspecto todos los grupos políticos estamos de acuerdo y sin fisuras estamos apoyando a los vecinos. Nosotros, como el Grupo Municipal Socialista, apoya sin fisuras las demandas de los vecinos, y por lo tanto creemos que en este caso quien tiene que ser nuestro representante ante los vecinos y ante las instituciones, ante el resto de instituciones, tiene que ser nuestro alcalde, que al fin y al cabo es la persona que nos representa a todos los vecinos y que representa también al Pleno porque lo preside. Y por lo tanto creemos que tiene que ser y dejar de que ciertos partidos políticos intenten pescar en río revuelto. En cuanto a las acciones legales que se puedan tomar o que quieran tomar los vecinos, bueno, pues ya tendrá que ser a manera como colectivo de plataforma o como individualmente las empresas o los particulares que son afectados los que tomen la decisión. Nosotros, bueno, pues yo personalmente tengo mi opinión personal, que hay que afinar mucho los delitos, y estos expedientes están bastante bien reglados para que se les pueda acusar de ciertos delitos como hay algunas intencionalidades de establecer. Pero si así lo deciden, pues será una decisión que respetaremos y que apoyaremos sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que algunas veces intentar judicializar según qué asunto, en vez de realmente intentar buscar las soluciones, intentando hacer las cosas que sean necesarias para intentar que el impacto sea el menor posible, pues entendemos que bueno, estaremos ahí con los vecinos sin ningún tipo de fisura. Los vecinos dicen que van a seguir en el encierro hasta que el problema se solucione. Bueno, pues hasta ahora nosotros hemos estado apoyando ese encierro, hemos estado apoyando las concentraciones, seguiremos apoyándolas en la medida de lo posible, y haremos lo que podemos hacer como grupo político, que es apoyar a los vecinos, y en la medida de lo posible, que es así lo que hemos hecho, porque hay que recordar que en fechas recientes se ha hecho así, se ha posibilitado una reunión con Adif a través del delegado del gobierno. Quiero también recordar que quien acusa al gobierno pues de no escuchar, creo que no es exactamente así. El gobierno, a través de su máximo representante en la región de Murcia, que es el delegado del gobierno, que es Pepe Vélez, se ha reunido en multitud de ocasiones con los afectados, les ha acompañado en reuniones en Madrid
para que ellos mismos pudieran transmitir su alternativa a Adif, y no exactamente el gobierno, porque repito que el delegado del gobierno es el máximo representante del gobierno aquí en la región, sino es Adif, que sí que es verdad que en última instancia depende del gobierno, pero es una empresa que no tiene dependencia 100% y que establecen sus criterios, y que hay que recordar que, y hay que poner, probablemente esto pone en justa medida lo que ya se consiguió en su momento, que fue modificar el trazado de Adif, que para la gente es algo, el trazado del AVE que en su momento se llevó a modificar, que es algo que se vio como algo que era sencillo de hacer, que se podía hacer, pero creo que pone ahora mismo en su justa medida el gran logro que se consiguió por aquel entonces, con una gente que sí que confiaba plenamente en el trabajo que estábamos haciendo del trabajo de buscar las soluciones y las alternativas. Carlos Ballester, que muchísimas gracias. Vamos a ver si algún día veo a los totaneros, los veo allí en el salón de plenos, pernoctando, para que el plan general se salga. Algún día hablaremos del plan general, que ahora no toca. Hoy no hemos hablado. Hoy no hemos hablado. No, el único que ha hablado soy yo. Que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Queden con Dios.